Había llovido durante casi todo el día. La previsión era de lluvia ligera, pero esto era un torrencial. Me asomé a la ventana y en la oscuridad del atardecer pude ver un río de agua de lluvia cayendo en cascada a ambos lados de la calle. Mis padres estaban preocupados por mi hermana. Emily había pasado el día en casa de una amiga y debía haber vuelto a la hora después del aviso. Justo cuando mi padre estaba a punto de subir al auto y dar una vuelta a la manzana para encontrarla, se abrió la puerta principal. Emily entró vestida con su impermeable amarillo. Para disgusto de mis padres, iba agarrada al collar desgastado de un perro viejo y empapado. Era un perro mestizo, pero pude distinguir un poco de alsaciano, tal vez algo de golden retriever. Mientras intentaba descifrarlo, tomé nota mental de que pondría entrenador de perros en mi lista de carreras para la escuela. Mis padres intercambiaron miradas aprensivas, mientras Emily sonreía torpemente y explicaba cómo lo había encontrado temblando bajo la lluvia al borde de la carretera. Dijo que había algo en sus ojos que le hizo sentir lástima al instante. Mi padre se arrodilló junto al perro y miró el collar. Estaba desgastado, su color rojo estaba desvanecido y no tenía nombre, número de teléfono ni dirección escritos. Mi padre se levantó con un suspiro y le dijo a Emily que llevaría al perro al veterinario el jueves para ver si le habían puesto chip. Bueno, lo mejor es que lo llevemos mañana al veterinario. Probablemente tiene familia. Y durante los 5 días que faltaban hasta entonces, cuidarlo sería su responsabilidad. Emily sonrió a mi padre y se llevó al perro a la cocina para secarlo con una toalla. Más tarde, por la noche, lo trajo al salón y nos dijo que se llamaba Buster. Ay, Dios, no vayas a empezar, Mi Emily. padre le advirtió que no se encariñara demasiado con él, pero ella no le hizo caso. Se pasó el resto del día jugando con él y enviándole fotos a sus amigos. Esa noche, Buster durmió en la cama improvisada con mantas viejas y cartones en la cocina. Mis padres rezaron para que no ensuciara todo por la noche. Emily abrazó a Buster y le dio otra golosina antes de irse corriendo a su habitación. Por la mañana, todo iba bien. Parecía que Buster no se había movido ni un centímetro. Apenas nos miró cuando nos reunimos en la cocina para desayunar. Inmediatamente, Emily se arrodilló a su lado, le frotó la barriga y le acarició el pelo. Creo que Emily tenía demasiado miedo de sacar a Buster a pasear, para evitar toparse con sus dueños y que se lo quitaran a las malas. El jardín se había convertido en un lodazal y no había ni la más remota posibilidad de que mi madre dejara entrar a ese perro a la casa si tenía un rastro de estiércol en las patas. Así que, como el resto de nosotros, pasó el día encerrado en casa, aunque no pareció importarle. A petición de Emily, mi padre cocinó una chuleta de cordero para Buster esa noche. Nunca había visto tan animado a ese animal. Se le iluminaron los ojos cuando se la pusieron delante y todos nos echamos a reír mientras la devoraba. Esa noche me desperté de un sobresalto. El radio despertador de mi mesilla de noche me informó, con la luz roja analógica, de que eran las 4:37. Me quedé acostado y empecé a dormirme lentamente. Mientras lo hacía, juraría que oí algo moviéndose por el pasillo. Supuse que era mi padre, que iba dando tumbos hacia el baño en estado de embriaguez. Y por segunda vez aquella noche, el sueño se apoderó de mí. Pasé la mayor parte del día siguiente con amigos por la ciudad.
Montamos en bicicleta, tiramos piedras a las ventanas de la vieja casa de Mill Street y nos retamos a robar la gasolinera local. Yo me llevé un paquete de chicles con sabor a manzana. Cuando volví a casa, las cosas parecían diferentes, hostiles. No quería preguntar qué había pasado, pero antes de que pudiera escabullirme a mi habitación, mi madre me lo contó. Emily había tirado accidentalmente la urna de mi abuelo mientras jugaba con Buster en el salón. Reprimí una risita al pensar en los problemas en los que se metería. No fue muy maduro de mi parte, lo sé. Y aquella noche reinó el silencio en torno a la mesa, solo interrumpido por los lloriqueos de Buster. Esa noche volví a despertarme. Esta vez me levanté de la cama. Tenía la boca seca y el aliento me dejaba un sabor rancio en la garganta. Bajé a la cocina por un vaso de agua. Intenté no hacer ruido. No quería molestar al perro. Buster dormía a pierna suelta en su camita y sabía que ni el paso de un tren de mercancías lo despertaría. Me serví un vaso de agua y me lo bebí de un trago continuo. Pero después se me ocurrió una idea. Me agaché junto al armario donde mi padre guardaba el whisky. Lo abrí, intentando que las bisagras no crujieran. Agarré una botella y me levanté. Desenrosqué suavemente el tapón y bebí un sorbo. Tosí y balbuceé. Cuando iba a tomar otro sorbo, oí movimiento en el piso de arriba. Sabía que mi padre me mataría si me descubría bebiendo. Me apresuré a volver a poner el tapón y a guardarlo en el armario. Salí rápidamente de la cocina, desesperado por no hacer ruido. Justo antes de empezar a subir las escaleras, oí que se abría la puerta de la habitación de mis padres. Me di la vuelta rápidamente y me escondí en el salón. Oí a mi padre bajar las escaleras y entrar en la cocina. El corazón me latía como si estuviera al son de un tambor tribal, mientras salía a toda prisa del salón y subía, agonizante y ruidosamente, por cada uno de los chirriantes escalones hasta mi dormitorio. Pensé que lo había conseguido, pero justo cuando empujaba la puerta de mi dormitorio para abrirla, oí una voz detrás de mí. Era mi padre. Había asomado la cabeza desde su dormitorio. Me preguntó si era yo quien se movía. Y en mi confusión le dije que sí, que había bajado por un vaso de agua. Me dijo que no hiciera ruido y, antes de volver a la oscuridad de su habitación, vi a mi madre revolviéndose en la cama detrás de él. Cerró la puerta. Esto me dejó realmente confundido. Aquella mañana me desperté con migraña. Nada demasiado importante, pero fue un inconveniente para lo que de otro modo habría sido un gran día. Mi hermana estaba en un club de baile, mi madre visitaba al abogado de la ciudad y mi padre se había ido a jugar golf. En esta rara ocasión tenía la casa para mí solo. Bueno, solo estábamos el perro y yo. Cuando me desperté, encontré una nota en la mesa de la cocina. La había dejado Emily, diciéndome cómo debía alimentar y entretener a Buster mientras ella no estaba. La arrugué e intenté tirarla a la papelera desde el otro lado de la habitación, pero fallé por mucho. Me preparé el desayuno menos saludable que se me ocurrió. Me lo llevé al salón para comérmelo mientras me acomodaba para ver una película. El regreso de los muertos vivientes de Dan O'Bannon. Así pasé la mañana. Más tarde llevé mi plato vacío a la cocina. Supuse que si mi madre veía que limpiaba los platos, no sería tan pesada cuando encontrara las migajas. Pasé junto a Buster, que estaba desplomado en su lugar habitual, sobre una cama de sábanas ahora sucias. En tono de broma, le pregunté cómo le había ido el día mientras aseaba.
Obviamente no obtuve respuesta. Recordé la nota de mi hermana y dejé un vaso a medio secar mientras le traía a Buster unas golosinas. No sabía dónde las guardaba Emily, así que agarré una loncha de jamón excesivamente procesado de la nevera. Me agaché a su lado y se la colgué delante del hocico, burlándome de él. No hubo respuesta. No abrió lentamente los párpados ni movió la cola. No había señales de vida. Jadeé y le puse la mano en el vientre, tratando de sentirlo subir con la respiración, o un latido, cualquier cosa. Para mi horror, su abdomen empezó a comprimirse cuando lo hice, como un globo que se desinfla. Se sentía hueco, vacío. Me puse en pie y retrocedí dando tumbos. Al apoyar la mano en la encimera, derribé un vaso. Se hizo añicos en el suelo de la cocina, pero Buster ni se inmutó. Me asusté y corrí a mi habitación. Agarré el teléfono de la mesilla y me apresuré a llamar a mi madre. Sonó 2 veces antes de que lo contestara. Conseguí balbucear que le pasaba algo al perro, que era una emergencia. Me aseguró que acababa de recoger a Emily y que llegaría en 10 minutos, y colgó. Dejé el teléfono y me puse a dar vueltas por la habitación. Mientras pensaba, oí un ruido procedente del primer piso. Parecía que alguien se movía. Supuse que era mi madre, que había llegado antes de lo previsto. Me apresuré a bajar por los chirriantes escalones para saludarla. No había nadie. La puerta seguía cerrada y, por lo que yo sabía, estaba solo en casa. Oí el ya familiar movimiento de la cola de Buster, que se acercó saltando desde la sala de estar. Lo miré desconcertado mientras apoyaba la cabeza en mi pierna. Le acaricié detrás de las orejas mientras maullaba en un tono suave. Y de un momento a otro, oí el familiar tintineo de la llave al abrir la puerta principal. Mi madre entró con el paraguas en la mano. Emily, que estaba a su lado, corrió hacia Buster y se arrodilló en cuanto lo vio. Lo abrazó con fuerza y le susurró algo al oído. Vi que tenía los ojos enrojecidos de tanto llorar. Mi madre me preguntó cuál era la gran emergencia y yo hice una pausa antes de contestar. Le expliqué que no reaccionaba, pero que ahora parecía estar bien. Mi madre soltó un largo suspiro mientras se abría paso entre nosotros y entraba en la cocina. Me llamó frustrada cuando vio los trozos rotos de cristal en el suelo. Lo había olvidado. Emily pasó el resto del día en su habitación con el perro. En la cena, ni mi madre ni yo mencionamos nada sobre la falsa alarma de Buster. Nos limitamos a dejar que mi padre parloteara sobre cómo mejorar su backswing, significara lo que significara. Por tercera noche consecutiva, me desperté de sopetón a altas horas de la madrugada. Me quejé por el abrupto final de un buen sueño y di vueltas en la cama hasta que encontré una postura cómoda. Mientras intentaba volver a dormirme, empecé a sentir una presencia. Era la sensación que se tiene durante un silencio incómodo, cuando te vuelves consciente de la presencia de otra persona. Me senté en la cama y me froté los ojos, intentando adaptarlos a la oscuridad. Había alguien en la esquina de mi habitación. Estaba seguro. Podía distinguir una vaga silueta cubierta de sombras que se alzaba a los pies de mi cama. Estaba casi paralizado por el miedo, pero mi mano derecha consiguió arrastrarse hasta la mesilla de noche.
tanteé el familiar interruptor de la lámpara. Justo antes de encenderla, la figura de mi habitación dio un pequeño brinco de sorpresa. Me sobresalté al darme cuenta de que mi mente, medio dormida, había acertado. Alguien había estado allí de pie, observándome. Cuando la luna salió de un banco de nubes, mi habitación se iluminó brevemente con un resplandor tenue. En esa penumbra, vi la silueta de un hombre alto que se escabullía de mi habitación hacia la oscuridad del pasillo. No me di cuenta de que estaba gritando hasta que mi padre irrumpió en mi habitación instantes después. Encendió las luces que me quemaron los ojos. Me abrazó y me preguntó qué me pasaba. Con los mocos y las lágrimas cayéndome por la cara, conseguí balbucear que había habido alguien en mi cuarto. Mi padre se dio la vuelta y volvió corriendo a su habitación. Su afectuoso abrazo fue rápidamente sustituido por el de mi madre. Salió con un bate de béisbol en las manos, moviéndolo con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Mi madre fue a ver a Emily. Me hizo acompañarla sin querer perder de vista a alguno de sus hijos. Irrumpimos en la habitación de ella. Ya estaba despierta, sentada en la cama. Mi madre le hizo un aluvión de preguntas. Aturdida, Emily nos dijo que no había visto nada. Mi padre entró en la habitación 10 minutos después. Nos informó de que había registrado la casa y no había encontrado nada. Ninguna señal de robo, ningún intruso misterioso. Luego me llevó a mi habitación. Una vez en la cama se sentó a mi lado y me explicó que probablemente solo había tenido una pesadilla. Me dijo que no había nada que temer y bromeó diciendo que si alguien entraba en casa, Buster, el mejor perro guardián del mundo, lo espantaría enseguida. Al final me armé de valor y me volví a dormir. A la mañana siguiente, todos en la familia estaban notablemente cansados, incluso el perro. Nos saludamos bostezando y bromeando sobre los acontecimientos de la noche anterior. Yo no sabía que ese era el comienzo del último día verdaderamente feliz de mi vida. Mis padres salieron de compras. Emily sacó a Buster a pasear por primera vez y yo me pasé la mayor parte del día jugando. Fue un día normal. Había tenido 2 cenas iguales. Cenamos pechuga de pollo y verduras al vapor. El miércoles era noche familiar, así que después de cenar nos reunimos en el salón para jugar a un juego de mesa. Esta noche era el turno de Cluedo. Buster estaba acurrucado a los pies de Emily. Mi padre pensó que era un buen momento para recordarle que al otro día llevarían el perro al veterinario y que con suerte lo reuniría con sus verdaderos dueños. En ese momento, Emily gritó que ella era su verdadera dueña. Salió furiosa de la habitación, seguida de cerca por Buster. En cuanto cerró la puerta, mi padre lo confirmó. Dijo que sabía que mi hermana se encariñaría demasiado con ese perro. Esta fue la nota amarga con la que terminó el día. A las 10 hice mi rutina habitual. Me lavé los dientes, me puse el pijama y escuché música durante media hora más o menos antes de darme la vuelta y dormirme. Como esperaba, volví a despertarme en mitad de la noche. Esta vez tenía demasiado miedo para moverme. Demasiado miedo para abrir los ojos y ver qué podía estar acechando en mi habitación. En lugar de eso, lo cerré con fuerza e intenté desesperadamente volver a dormirme. Después de permanecer en la cama durante lo que me parecieron horas, pero que debieron de ser solo 20 minutos,
decidí abrir los ojos. Me invadió un terror sin sentido mientras me asomaba lentamente por encima del edredón. Desde que me había despertado, no podía deshacerme de la incómoda sensación de que me estaban observando. Al apartar las mantas de mi cara, vi quién me había estado mirando. La puerta de mi habitación estaba abierta de par en par y Buster estaba sentado en el umbral, inmóvil. Tenía la cabeza ligeramente inclinada y me miraba directamente. Me reí para mis adentros, dándome cuenta de que me había aterrorizado por nada. Bajé las piernas de la cama y me levanté. Agarré a Buster por el collar y empecé a llevarlo escaleras abajo hasta su cama. Mientras caminaba por el pasillo, me di cuenta de que la puerta de la habitación de mi hermana estaba entreabierta. Llevé a Buster a la cocina y vi cómo se acostaba sobre el amasijo arrugado de cartones y mantas viejas en el que dormía. Sonreí cuando dejó caer la cabeza sobre las patas y cerró los ojos. No lo llamaría exactamente mi mejor amigo, pero lo echaría de menos después de que se lo llevaran. Me di la vuelta para regresar a mi habitación, para volver a meterme en la cama y descansar por fin, pero algo me llamó la atención desde la ventana de la cocina. Me apoyé en el alféizar y miré hacia la fría noche. La luna era un creciente perfecto, medio oculto por las nubes. La contaminación lumínica de la ciudad cercana privaba al cielo de estrellas, pero mientras miraba fijamente en la oscuridad, vislumbré una estrella fugaz. Mientras miraba con asombro para ver si podía ver otra, vi a alguien. Había una persona apoyada en la valla de la entrada de nuestra casa. Enseguida me di cuenta de que era Emily. No podía distinguir mucho en la oscuridad, pero vi que parecía nerviosa. Estaba a punto de abrir la ventana y llamarla cuando oí algo detrás de mí. Me di la vuelta y me di cuenta de que venía del perro. Supuse que había gemido mientras dormía, tal vez atrapado en algún mal sueño, pero entonces me di cuenta de otra cosa. Su piel se movía. Mejor dicho, había algo que se movía justo debajo de la superficie de su piel. No tuve tiempo de pensar qué podía ser antes de ver los largos dedos de color rojo carmesí que sobresalían de su estómago. Se agarraron a ambos lados de la herida y abrieron el abdomen como si fueran cortinas. Una vez que la abertura fue lo suficientemente grande, un brazo anormalmente largo se extendió, serpenteando por el suelo de la cocina hasta que se agarró a la pata de la mesa del comedor. Se aferró a ella con fuerza mientras empezaba a sacar el resto. No podía comprender cómo algo tan grande podía caber dentro de aquella fachada animal. Finalmente salió del todo y se puso de pie. La figura debía de medir al menos 3 metros. Estaba encorvada por el techo. Su cuerpo larguirucho estaba formado por tendones y músculos al descubierto. Los ojos eran blancos y sobresalían de su cabeza. Era grotesco. Con un reguero de orina corriendo por mi pierna, me di la vuelta y corrí tan rápido como pude escaleras arriba. Irrumpí en el dormitorio de mis padres y me planté delante de su cama, gritando y asustado por el monstruo. ¡Papá! ¡Mamá! ¡Hay algo abajo! ¡Tenemos que irnos ahora! Los dos se despertaron sobresaltados ante mi arrebato de terror. Mi padre estaba tranquilo al principio. Intentó sentarme y decirme que solo había sido un mal sueño, como la noche anterior. Le empujé y traté de articular entre gritos que abajo había un monstruo y que teníamos que huir. Mi padre no tardó en enfurecerse. El cansancio no hacía más que aumentar su enfado conmigo. Me agarró la mano temblorosa
y empezó a gritar que ya tenía 14 años, que ya era demasiado mayor para estas cosas. Pero yo estaba histérico y su intento de razonar no sirvió de nada. Mientras yo seguía lamentándome, él y mi madre empezaron a llevarme a rastras a mi habitación. Pataleando y gritando, caí al suelo de mi cuarto. Me sobresalté al oír el portazo y me puse en pie. Con las lágrimas cayendo por mis mejillas enrojecidas, golpeé la puerta. Oí la voz de mi padre al otro lado suplicándome que me calmara. Nuestros gritos alcanzaron su punto álgido y luego el silencio. Ambos nos quedamos callados y escuchamos la repetición del ruido que había puesto fin a nuestra acalorada discusión. El ruido sordo volvió a sonar, esta vez acompañado de un chirrido agudo. Me di cuenta de que era el sonido de alguien o de algo que estaba subiendo las escaleras. Di un paso tímido atrás mientras el ruido se acercaba cada vez más. Con voz débil oí a mi padre tartamudear. ¿Qué eres? Sabía lo que había visto. He pasado los últimos 11 años bloqueando el recuerdo de lo que vino después. Hubo gritos y súplicas, el sonido de la carne desgarrándose y los huesos quebrándose. Me quedé inmóvil en la moqueta del suelo de mi habitación, mientras la sangre viscosa empezaba a filtrarse por debajo de la puerta. Los sonidos de la carnicería cesaron y contuve la respiración mientras se hacía de nuevo el silencio más absoluto. Este silencio fue roto por el sonido de mi puerta abriéndose lentamente. Me quedé petrificado por el miedo. No podía hacer nada. No podía moverme, ni gritar, ni respirar. La cosa abrió mi puerta, una rendija antes de detenerse. El ruido sordo y lento volvió mientras se alejaba de la escena, hasta que ya no pude oír nada más. Me quedé clavado en el lugar durante 1 o 2 minutos antes de que la realidad me golpeara. Empecé a llorar hasta que se me pusieron los ojos en carne viva. Me levanté y agarré el teléfono de la mesilla de noche. Llamé al 911 y traté desesperadamente de explicar lo sucedido. Miré por la ventana y se me desencajó la mandíbula. La criatura caminaba por el centro de la calle, cubierta de sangre del mismo tono que su piel. Emily lo acompañaba de la mano mientras caminaba a su lado. La miraba con afecto. Los dos estaban iluminados por las farolas. Vi que la criatura con la otra mano sostenía el traje de piel que alguna vez había sido Buster. Vi cómo bajaban por la calle, cruzaban la acera y se adentraban en el bosque que rodeaba mi barrio. Aquella fue la última vez que vi a mi hermana. Al cabo de 1 hora llegó la policía. Acordonaron la zona y me acogieron. Pasé los siguientes años en un orfanato. La declaración oficial fue que se trataba de un secuestro frustrado. Solo los agentes, el forense y yo, que vimos los restos de mis padres, sabíamos que se trataba de algo mucho más siniestro. De eso hace ya 11 años. Esta noche termino de escribir esto antes de iniciar un viaje que debería haber emprendido hace mucho, mucho tiempo. Emily sigue ahí fuera, en algún lugar, y voy a encontrarla. Recuerden que les ha hablado la voz de la oscuridad. Y hasta pronto.